Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que provees, por la familia, por nuestros hijos, por el trabajo, por el hecho de poder ir a lugares y de conocer y descansar. Bendícenos, Señor, para que todo sea conforme a tu voluntad. Danos gracia en los momentos difíciles, en los momentos que nos equivocamos. Te rogamos, Señor Jesús, que nos des entendimiento de lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia, y danos la virtud de ser humildes para someternos a la doctrina que se ha ido custodiando por ya casi 2000 años. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el único sacerdocio de Cristo, numeral 1544. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Miren lo que la Iglesia Católica enseña. Único intermediador entre Dios y los hombres. Hermano protestante, si estás escuchando esto, no confundas intermediador entre Dios y los hombres e intermediador entre los hombres y Jesús. No confundan, que es algo que los hermanos separados confunden todo el tiempo, y por eso es que dicen que los santos no son legítimos. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, Génesis 14:18, es considerado por la tradición cristiana como una prefigura del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Hebreos 5:10, 6:20. Santo inocente inmaculado, Hebreos 7:26, que mediante una sola oblación ha llegado a la perfección para siempre a los santificados, Hebreos 10:14, es decir, mediante el único sacrificio de la cruz. Numeral 1545. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Et ideo solus Christus et vero sacerdos, ali autem ministri eus. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Numeral 1546. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Apocalipsis 1:6. Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen un sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su propia vocación, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para hacer un sacerdocio santo. Numeral 1547. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. In persona Christi capitis. Numeral 1548. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño,
sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. El ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote, Cristo Jesús. Si ciertamente aquel es asimilado al sumo sacerdote por la consagración sacerdotal recibida, goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa virtute ac persona ipsus Christis. Cristo et fons totius sacerdoti, nam sacerdos legalis erat figura ipsius, sacerdos autem novae legis in persona ipsius operatur. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Numeral 1549. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es typos tou patros, es imagen viva de Dios Padre. Numeral 1550. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviera exento de todas las flaquezas humanas. Miren qué hermoso dice aquí sí voy a pausar. Lo leeré otra vez, numeral 1550. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviera exento de todas las flaquezas humanas. ¿Alguna vez has oído un protestante o incluso un católico que diga: yo no me confieso con un hombre pecador como yo? Ay, si yo descubrí América. Ya la Iglesia lo enseña, que no los excluye ni los excusa de los pecados, de las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. Así que esa teoría de que son pecadores igual que nosotros y por eso no son sacerdotes reales, pues primero que nada se contradicen ellos mismos, porque en todo caso también ellos son pecadores, por lo tanto no pueden ser pastores reales. Entonces ahí vemos una hipocresía para empezar. Pero la Iglesia nunca ha negado que los sacerdotes se equivocan, los sacerdotes cometen pecados, pero eso es muy diferente al orden que Dios les da. Ahora, con eso no los tapamos y los excluimos, tampoco podemos hacer eso. O sea, son pecadores como nosotros, pero no son como nosotros, porque ellos tienen un llamado especial y una unción especial. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Claro, porque los frutos del hombre no son más fuertes que los de Dios. Eso es lógico. Yo no sé por qué los hermanos no católicos no entienden eso. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar, por consiguiente, a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Claro, y lo vemos ahora en estos tiempos más que nunca. No sé si más que nunca, basta conocer la historia, pero por lo menos más que los últimos 50 años. Numeral 1551. Este sacerdocio es ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo. Por eso la Iglesia es cristocéntrica. Yo no sé por qué o de dónde sacan ideas falsas los hermanos no católicos y las andan regando ya sea con conocimiento o con ignorancia, pero andan regando mentiras. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él. In nomine totuos ecclesia, numeral 1552.
El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la iglesia. Ante la asamblea de los fieles, actúa también en nombre de toda la iglesia cuando presenta a Dios la oración y de la iglesia, y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. En nombre de toda la iglesia, expresión que no quiere decir que los sacerdotes sean los delegados de la comunidad. La oración y la ofrenda de la iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo. Su cabeza se trata siempre del culto de Cristo, su cabeza. Se trata siempre del culto de Cristo en y por su iglesia. Es toda la iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece, per ipsum et cum ipso et in ipso, en la unidad del Espíritu Santo, a Dios Padre, todo el cuerpo, caput et membra, ora y se ofrece. Y por eso quienes en este cuerpo son específicamente sus ministros. Son llamados ministros no solo de Cristo, sino también de la iglesia. El sacerdocio ministerial puede representar a la iglesia porque representa a Cristo. Los 3 grados del sacerdote del sacramento del orden, numeral 1554. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia reconocen que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado y el grado de servicio y diaconado son los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros, como al Senado de Dios y como a la Asamblea de los Apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesias. Y esto lo vemos en el Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen Gentium. La ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden. Según la tradición entre los diversos ministerios que se ejercen en la Iglesia, desde los primeros tiempos ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos que, a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son las transmisiones de la semilla apostólica. Numeral 1556. Para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la congregación de los obispos. Numeral 1557. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama tanto en la liturgia de la Iglesia como en los santos padres sumo sacerdocio o cumbre del misterio sagrado. Numeral 1558. La consagración episcopal confiere junto con la función de santificar también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos de manera eminente y visible hacen las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdote, y actúan en su nombre, y Jesús persona agant. El Espíritu Santo el Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Palabra de la Iglesia. Te damos gracias, Señor. Pues estamos viendo cómo nos están explicando todo el misterio del sacerdocio, de la manera como Jesucristo lo ha ido instituido. Así que primero Dios, continuaremos mañana. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.